El 6 de octubre de 1916, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, abre el escenario para una elección de un Congreso Constituyente. Previamente se habían inscrito varios partidos. Había surgido, por ejemplo, el Partido Constitucionalista Liberal, que encabezaban dos generales, Álvaro Obregón y Salvador Alvarado, quien había sido gobernador de Yucatán. Pero también estaban otros partidos constitucionalistas, también estaban otros partidos liberales, incluso uno de ellos llamado Liberal Puro. Las elecciones se van a celebrar el 22 de octubre de ese mismo año, y bueno, a partir de entonces viene ya la conformación de lo que sería el Congreso Constitucionalista. En este marco se nombra al general Francisco J. Múgica para que haga el cernimiento de los que habían sido en principio electos. Se tenían que revisar primero si eran extranjeros, ellos no cabían. Segundo, si eran en alguna forma enemigos de la revolución. Desde luego, aquellos que habían sido huertistas quedarían fuera, aquellos, por instrucciones de Venustiano Carranza, que habían participado en la convención revolucionaria que se había realizado en Aguascalientes, con la significativa presencia del general Francisco Villa. También había un grupo que se le conocía como renovadores, que había participado en aquella sesión en que se había aceptado la renuncia del presidente de la República, Francisco I. Madero. En todo este horizonte, bueno, pues había una serie de discusiones que se trasladarían a Querétaro. A partir de finales de octubre, principios de noviembre, se inicia lo que podríamos llamar un colegio electoral en que se van cerniendo las diferentes posiciones, se va expulsando a aquellos que no cabían. Había casos espectaculares. De pronto aparecían en escena generales que habían traicionado la causa, que habían asesinado a gente que era leal a Francisco I. Madero. De pronto aparecían cuestiones curiosísimas. Por ejemplo, un señor llamado Rubén Martí. La gente dijo, este señor no es mexicano, evidentemente es cubano por el apellido, pero después vino una situación en que, bueno, pues él había sido nacionalizado, pero se encontró la gente con que este señor había sido hijo justamente de una hermana del libertador José Martí. Y alguien de pronto dijo, cuando se nace en Cuba y se apellida Martí, no necesita nadie andar mendigando patria. Y finalmente, con la idea de que apareciera un Martí como firmante de la Constitución, se aceptó. Pero también había otro caso, un hombre que había sido Alfredo Espejo, que había sido actor de la troupe de la señora Virginia Fábregas. De pronto se encontró pues que no tenía ningún mérito, no había participado en la revolución, y entonces, ¿qué hacía en ese escenario? Bueno, pues se determinó que en realidad él tendría que defenderse, y su defensa fue que, pues siendo él un buen actor, Porfirio Díaz no lo había impulsado. En consecuencia, pues él no podía aceptar ni podía ser partidario de Díaz. Bueno, el argumento se cayó y él también se cayó de la curul. A final de cuentas, quedarían 197 legisladores que iniciarían las sesiones el 1 de diciembre del año de 1916 para terminarlas el 31 de enero de 1917.